Y arrancamos. Bueno, entonces, la idea es, como ustedes ya saben, antimicrobianos o antiinfecciosos engloba un montón de agentes, ¿no? Medicamentosos para utilizarlos en ciertos tipos de infección, ¿tá? Infecciones o sea, infecciones parasitarias, en este caso utilizamos fármacos antiparasitarios, ¿tá? Para infecciones virales se utilizan, bueno, fármacos antivirales, ¿tá? Para infecciones bacterianas, los antibióticos, que en realidad serían como el grupo, como que más conocemos, y bueno, y que más se puede utilizar en la práctica clínica diaria. Y bueno, después tenemos para infecciones fúngicas, ¿tá? Los antifúngicos, ¿no? Entonces, bueno, la idea no es dar el perfil farmacológico de todos estos grupos, ¿tá? de medicamentos, pero sí tener alguna idea de lo que es la selección adecuada, ¿tá? De estos medicamentos. Es decir, cuando yo tengo, o sea, yo sospecho, ¿no? Bueno, que tengo una infección, ¿tá? Primero hay que ver, bueno, qué agente etiológico está causando esa infección y utilizar un agente antiinfeccioso adecuado para ese tipo de infección, ¿tá? Entonces, bueno, la idea es brindarles como herramientas para lo que es la selección racional de agentes antimicrobianos, ¿tá? Y hablar, ir como mechando alguna cosita bueno, de la farmacocinética, de la farmacodinámica, o sea, aspectos importantes, tanto de la farmacocinética como de la farmacodinámica, que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir este tipo de medicamentos, ¿tá? Bueno, entonces, ustedes por antimicrobianos, ¿qué entienden? El concepto de antimicrobianos. Son fármacos que pueden ser de origen natural, sintético, semisintético, que son utilizados para inhibir el crecimiento o eliminar un tipo de, ya sea bacteria, hongo o virus, algo Ahí así. está, o sea, está bien, ¿tá? Serían medicamentos, ya sean, eso que tú decís, bueno, sintéticos o naturales, en realidad la mayoría de ellos son naturales, pero son sintéticos, perdón, pero derivan, ¿tá? De principios naturales, por ejemplo, ¿no? La penicilina no es de un hongo. Ahí va, es exactamente el hongo penicillinum, la penicilina, las cefalosporinas, que son antibióticos betalactámicos, ¿tá? También derivan de un hongo, cefalosporinum, no sé cuánto, ¿tá? O sea, la mayoría de ellos tienen como, derivan de compuestos naturales, pero son sintéticos, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí en realidad lo que me interesa saber es, si yo, bueno, voy a prescribir uno de estos fármacos, el tipo de infección que tiene el paciente, ¿no? Eso es como lo primero. Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, bueno, por infecciones virales son, para algunos tipos de infecciones virales, ¿no? No una infección respiratoria alta, viral, pedorra, no le voy a dar un fármaco antiviral, ¿no? O sea, hay indicaciones específicas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, ahí sí, capaz que hay, de hecho, o sea, fármacos antivirales. Entonces, en la mayoría de los casos, yo tengo, ¿no? Que para una infección de tipo bacteriana yo voy a utilizar antibióticos, ¿tá? Una infección parasitaria, ¿tá? O fármacos antiparasitarios, o sea, específicos para el agente etiológico que yo sospecho que está causando la infección. Eso para la mayoría de los casos, ¿no? Pero recuerden que siempre, ¿no? En medicina hay como excepciones,
¿tá? Y muchas veces, bueno, pueden utilizarse, o sea, por ejemplo, puede haber un antibiótico que también eh, sea eficaz para eliminar algún otro agente infeccioso que no tiene por qué ser una bacteria. ¿Tá? Pero en general se sigue como esa regla, ¿no? Bien. Bueno, si quieren vamos haciendo ejercicios y vamos discutiendo algunas cositas. Alguien que haya hecho el primer ejercicio, que lo lea y vamos discutiendo. Yo lo leo. Complete el siguiente esquema y Dale. mencione en qué aspecto se basa la selección de un tratamiento antimicrobiano. Yo puse que en el esquema puse arriba huésped, bacteria y antibiótico. O sea, que se basaban en esas tres cosas en realidad. Que depende el antibiótico, si fuese, ahí va una infección bacteriana, ¿no? Pero, ahí va, recuerden que pues... decía antimicrobiano, bueno, antibiótico. Claro, no, está bien. Esto porque en realidad, esto se llama el triángulo de Davis, ¿tá? Que ahora vamos a hablar de eso, pero claro, nosotros le colgamos a Eva un texto que es específico de antibióticos, pero para que ustedes entiendan que esto también se aplica para infecciones causadas por otros agentes etiológicos que no son bacterias. ¿tá? O sea, se aplica para cualquier tipo de infección, y es lo que ustedes se tienen que llevar del taller de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de selección de un tratamiento antimicrobiano? O sea, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que considerar a la hora de prescribir un tratamiento de estos? ¿Tá? Está bien lo que tú dijiste, ¿sí? Vamos a considerar el huésped, ¿tá? El agente etiológico, ya sea una bacteria, un hongo, un parásito, un virus, ¿tá? Y después el medicamento que yo le voy a prescribir, o sea, el antimicrobiano que le voy a prescribir. Bien. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? O mismo de esos tres aspectos, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Dentro de la bacteria, o en caso de, no sé, una bacteria o el virus o el parásito, lo que sea, las características del mismo, poner, no sé, en parásito que había, ponerle un parásito, el de neumocitis girovense, algo así, tenía ergosterol, entonces tenías que usar un medicamento que, no, para el parcial, así. Tenías que usar un medicamento que no le ibas a ir a dar contra la pared como los antiparasitarios, sino que tenías que buscar otro. Porque ese tipo de cosas, características determinantes de cada bicho, digamos. Ahí va, perfecto. Y eso es re importante. ¿Tá? Bueno, el ejemplo que tú pusiste de Neumocitis girovesi, ¿le dicen girovesi ahora o era que no se decía más girovesi, se decía acá? No, yo no sé cómo se llama, o sea, neumocitis debe ser. Tá. Que es el agente va de la neumocitosis, ¿tá? Que en realidad es una infección que bueno, que es más frecuente, ¿tá? En individuos que tienen cierto tipo de inmunodepresión. ¿tá? Pero eso es bien, está bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, hay que pensar en el agente etiológico, porque eso también es aplicable, por ejemplo, yo tengo hay algunas bacterias que no tienen pared celular, entonces yo no le voy a dar un antibiótico cuyo mecanismo de acción sea inhibir el crecimiento de la pared celular, ¿tá? De la pared celular bacteriana, porque en realidad va a ser resistente natural a ese antibiótico, o sea, no le va a hacer ni cosquillas, ¿tá? Entonces esas cosas, por más chotas que sean, hay que tenerlas en cuenta, porque quizá más adelante, cuando ustedes ya estén más en la clínica, eso ya se hace como más automático, ¿tá? Y capaz que esas boludeces se pierden, ¿tá? Eso de pensar tiene pared, no tiene pared, tiene ergosterol, no tiene ergosterol, se pierde y se hace como más automático. Pero hay otras, ¿tá? De las que vamos a charlar ahora, otros criterios y otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir estos medicamentos, que sí es importante que hay que razonarlas cada vez que yo voy a prescribir un medicamento de este tipo. ¿tá? Pero eso está bien, ¿sí?
Y de hecho, ustedes ahora, ¿cómo les dijeron en parásito? Que el Pneumocystis es, por ejemplo, una bacteria, un protozoario, ¿qué les dijeron? Es un ¿Cómo hongo. lo estudiaron? Claro. Ahí va. Entonces, porque siempre se tuvo como la duda de cómo se lo clasificaba, que no sé qué, me acuerdo cuando yo era estudiante, me pasaba Un eso. hongo atípico, Entonces, nos dijeron ahí va. así. Ahí está. Entonces ahí tienen, ¿qué le dan al Pneumocystis ese? ¿Qué tratamiento farmacológico se hace habitualmente? Cuando hay una infección por este tipo Cuando hay una de... infección con el Bactrim, ¿Qué es el Bactrim, Leonardo Pico? Te voy a cachetear vía Zoom. el trimethoprim sulfamethoxazol. Ahí va. Ese es el nombre del fármaco. El Bactrim es la marca comercial. Bien. Sí, sí. Otra manera de decirle, porque es medio, ¿no? Trimethoprim sulfamethoxazol, también se le dice cotrimoxazol. ¿Tá? De las dos maneras lo pueden encontrar, las dos maneras son válidas de referirse al principio activo, al nombre del fármaco, cotrimoxazol o trimethoprim sulfamethoxazol. Bactrim es la marca comercial. Está bien, lo que dice Leonardo, entonces generalmente cuando hay este tipo de infección, que se ve más que nada en inmunodeprimido, por ejemplo, es una enfermedad marcadora del estadio SIDA, en pacientes con infección por VIH, es un antibiótico. Entonces ahí tenemos el ejemplo de que hay algunas excepciones, hay algunas infecciones, por ejemplo, con que es un hongo atípico, bueno, que se tratan, por ejemplo, con un antibiótico. O sea, es como todo en medicina, ¿no? No todo es blanco y negro. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo. Pero por lo general siempre hay que ver, ¿no? El tipo de infección, qué agente etiológico la causa, y dentro de los antimicrobianos, si es un virus, virales, y así. Bueno. Entonces, habíamos quedado con el microorganismo, eso es importante, después tener en cuenta, ¿no? Las resistencias naturales, bien, características del bicho, bien. ¿Qué más? Si es intracelular o extracelular también. Ahí va, y eso, ¿por qué te interesa? Y porque ahí vamos a elegir si darle un fármaco hidrofílico, ponele, que no penetra muchas membranas, o como es lipofílico, por ejemplo. Perfecto, Alfonso, eso que decís es bien importante. Entonces ahí vieron cómo estos, vamos a hacer esto, vamos a poner cómo estos tres aspectos están interrelacionados, porque acá tenemos, bueno, características de la bacteria, que estamos diciendo, bueno, bacteria o microorganismo, si es intracelular o extracelular, ¿por qué? Porque yo quiero saber si el medicamento, el antimicrobiano que yo voy a dar, va a penetrar o no en la célula, o sea, las características físico-químicas que tenga. Eso es importante. Entonces acá vieron cómo estos puntos se interrelacionan entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Porque esto está bueno. Yo sé que este taller es como medio bastante clínico, porque tiene muchos ejemplos de la clínica, pero es como les digo, ustedes están en una etapa en la carrera donde tienen que absorber cosas. Todo lo que escuchan, ustedes todo lo anotan, todo se lo quedan, después van, se fijan en el libro, se fijan en internet, en donde sea, lo corroboran y van como absorbiendo conocimiento. Entonces, un ejemplo de ello es los macrólidos, que son antibióticos, son muy liposolubles, entonces por eso son eficaces, además bueno, por las características del antibiótico, que cubren gérmenes atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae, como clamidia, que son bacterias que son intracelulares. Entonces, bueno, justamente los macrólidos son muy liposolubles, atraviesan muy bien las barreras plasmáticas, y se concentran bien
intracelular. Entonces, tienen ese perfil, ¿tá? De la farmacocinética, ¿sí? Y esas características físico-químicas que lo hacen eficaces para el tratamiento de estas infecciones intracelulares, por ejemplo. Lo cual también podríamos verlo desde el otro lado, decir que, bueno, que capaz al ser tan liposolubles, por ejemplo, para una bacteriemia, es decir, cuando hay bacterias en la sangre, capaz que no están muy buenos, porque en realidad no se distribuyen muy bien en los líquidos corporales, porque son muy liposolubles, sino que se van a concentrar bien en los parénquimas e intracelularmente, y no también en los líquidos corporales. Entonces, capaz que yo tengo una bacteria, ¿no? Que es re sensible a los macrólidos, por ejemplo, a la claritromicina, a la citromicina, pero, es re sensible, este antibiótico lo cubre, pero capaz que no llega, ¿sí? Al sitio de infección, o capaz que está, por ejemplo, sí, claro, o sea, al distribuirse, al no distribuirse muy bien en los líquidos corporales, no puede combatir, digamos, esa infección. Entonces no le hace de vuelta, no me sirve para nada, no le hace ni cosquillas. Entonces, ahí ven cómo estos distintos, los 3 puntos del triángulo se interrelacionan entre sí. Eso es importante. Bien. ¿Qué más? De la bacteria, bueno, la bacteria bueno, y después de la bacteria, esto que ya lo deben haber visto en bacteriología, y se los vamos a machacar en este curso, en el año que viene, que hay que conocer, ¿no? A qué antimicrobiano es sensible, por lo que decíamos, capaz que hay algunos que son resistentes naturales, o sea, y la resistencia local, es decir, también los datos de la epidemiología local, porque capaz que la Escherichia coli acá en Uruguay es resistente a la ciprofloxacina, pero capaz que yo que sé, en Francia, en España, no, anda buenazo con la ciprofloxacina. Entonces, yo de nada me sirve leerme guías internacionales preciosas que me dicen, bueno, para la infección urinaria alta, infección urinaria baja, este tratamiento antibiótico, cuando las voy a aplicar acá, la Escherichia coli es resistente a esos antibióticos que proponen las guías internacionales. Entonces hay que conocer la epidemiología local, el perfil de resistencia local, ¿sí? Y bueno, y a qué antibióticos es sensible. Bueno, acá estamos hablando justamente de la bacteria y de antibióticos. Bueno, pero esto se aplica para cualquier agente antimicrobiano, el perfil de sensibilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más de este triangulito? ¿Qué quieren discutir? ¿Qué otras consideraciones tendrían a la hora de prescribir un antimicrobiano? El huésped, ¿no? Tipo, para mí es re importante también la persona a la que se lo vas a dar y las condiciones también. No sé, alguna enfermedad, las enfermedades que tenga, lo agresivo que tengas que ser, no sé, tipo las defensas de esa persona. Ahí cuando dijiste lo agresivo que tengas que ser, a ver, ¿cómo es eso? No, me refiero a que, no sé, yo imagino, no sé, capaz de decir un bolazo, ¿tá? Pero yo te lo voy a decir igual. Me imagino Bueno, ponerle. pero para eso, claro, está bien. Por eso es que te estoy preguntando justamente eso. ¿Qué ibas a decir? A ver. No sé, me imagino a una persona todos. que inmunodeprimida, ponele, que la infección puede ser mucho más extendida y se le puede como abarcar diferentes territorios, lo que sea, capaz que tiene que ser un poco más agresivo en el tratamiento para poder curarlo. Bien. Bueno, entonces, ahí está bien, eso que decís, que bueno, que hay que ver un poco al paciente, para saber
qué, o sea, qué agentes etiológicos pueden estar involucrados, ¿no? Si puede ser una infección exclusivamente bacteriana, ¿tá? Y si es bacteriana, ver si es monobacteriana o polibacteriana, ¿tá? O sea, la causa una sola bacteria o muchas, ¿tá? Esas cosas hay como que tener en cuenta. Eso, teniendo en cuenta, ¿no?, la clínica del paciente, la historia del paciente, ¿tá?, el perfil, o sea, su estado inmunitario, ¿está bien? O capaz que, bueno, si es un inmunodeprimido, también, bueno, y por la clínica, capaz que pueden estar involucrados algunos otros agentes infecciosos, yo sé, hongos, ¿tá? Pero ahí hay que tener cuidado con eso de agresividad. ¿Por qué insisto en eso? Porque ahí es donde empezamos a embarrar, ¿no? Que generalmente, ¿no?, como para quedarnos tranquilos y para cubrir todo agente etiológico que anda a la vuelta, muchas veces utilizamos, por ejemplo, antibióticos de amplio espectro, ¿tá?, cuando en realidad lo ideal siempre es empezar con espectro reducido, ¿tá? Y ahí es donde comienza lo que es el uso irracional de los antimicrobianos, ¿tá? Y en realidad es más conocido el uso irracional de los antibióticos, ¿tá? ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, porque capaz que en el momento yo pensé, está, buenazo, vos cubrís todo, le mando este antibiótico que es buenazo, que te cubre todos estos agentes, y ya está, y se resuelve la infección, ¿tá? Pero eso, perpetuado en el tiempo, si yo lo hago con todos los pacientes, ¿tá?, tiene implicancias, o sea, a nivel poblacional, ¿tá?, que a nivel mundial, ¿no?, por todo lo que se está viendo de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que, bueno, ver por frecuencia, ¿tá?, por las características clínicas, ¿sí?, cuáles serían los microorganismos que están involucrados en la infección que yo estoy planteando en mi paciente, ¿tá?, y cubrir empíricamente. ¿Qué quiere decir empírico? Porque capaz que hay algunas palabras que ustedes recién están ingresando en lo que es la clínica y no les suena para nada. Empíricamente es cuando yo no tengo certeza de que el microorganismo está causando la infección, ¿tá? Entonces yo, por frecuencia, bueno, por las características clínicas, por la epidemiología local, de cuál es el microorganismo que más causa este tipo de infección, ¿tá?, y por las características del paciente, yo sé, por ser joven, por ser anciano, por su estado inmunitario, por lo que sea, yo pienso en algunos cambios, ¿no? Y trato de prescribir un antimicrobiano que se adecue a ese perfil, ¿tá?, o que tenga, o sea, ese perfil de sensibilidad, ¿tá? Entonces, bueno, siempre en realidad se intenta como de espectro reducido, ¿tá?, siempre que yo pueda tener una muestra microbiológica, ¿tá?, eso sería como lo ideal, ¿tá?, para saber qué microorganismo está causando la infección, ¿tá?, para así después hacer un tratamiento como más dirigido, ¿tá? O sea, yo veo, ¿tá?, por ejemplo, en el caso que sea una infección bacteriana, yo veo que sea sensible a tal y tal antibiótico. Entonces ahí el tratamiento, si lo tengo que continuar, es más dirigido, ¿tá? Y siempre, por ejemplo, si yo empecé con un espectro reducido, ¿tá?, un antibiótico, pongámosle un espectro reducido, y yo veo que marcha mal, siempre está buena esa consulta, ¿no?, a las 48, 72 horas, para ver cómo anduvo con ese tratamiento, ¿tá? Si no mejoró, bueno, ahí sí, capaz que ya tengo los resultados de la muestra microbiológica y puedo ver lo que se llama el decalage, escalar, ¿tá?, el tratamiento, y bueno, y si anduvo mal, bueno, está, capaz que ahí sí me quedo un poco corto y prescribo otro antibiótico, o bueno, ¿tá? Lo otro que no está bueno son esas combinaciones, ¿no? Cuando le mando, yo que sé, más de 2 antibióticos, como para quedarme tranquilo, ¿sí? Las combinaciones en realidad tienen sus indicaciones precisas, ¿tá?, yo que sé, para potenciar un efecto, para que tenga un efecto sinérgico, ¿tá?
está bueno, ¿sí? Que, o sea, mandar combinaciones de muchos antibióticos, o mismo combinaciones de un antifúngico con un antibiótico, con yo qué sé qué, ¿tá? Como es re común eso, y todos hemos pecado en esa, ¿no? De para salir más rápido, yo qué sé, las típicas consultas, ¿tá? Bueno, de que tengo, yo qué sé, una infección ahí de piel, ¿tá? Y bueno, y le mando esta cremita que tiene un antibiótico, un antifúngico, y ya de paso también tiene corticoides, eso no, esas combinaciones, ¿sí? Como para salir del paso, no está bueno porque a futuro crean todo esto de resistencia, ¿tá? Entonces, bueno, siempre que se pueda, como bien espectro reducido y dirigido, ¿tá? La muestra microbiológica, ¿sí? Para tener el agente causal, y bueno, eso. Entonces eso que sí, el estado inmunitario es fundamental, ¿sí? No es lo mismo inmunodeprimido, capaz que hay otros agentes infecciosos involucrados que sano y inmunocompetente. ¿Tá? Las comorbilidades también son importantes porque también me pueden orientar al agente etiológico. ¿Tá? Muchas veces, yo que sé, las neumonias de pacientes que son EPOC, o fumadores, ya pueden haber otros agentes etiológicos implicados. Yo pienso en neumococo, pero también pienso en Moraxella catarralis, también pienso en Haemophilus influenza, pienso en más. O sea, las comorbilidades también me dicen cosas. El estado vacunal, obviamente, tanto en pacientes pediátricos como en el adulto. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Una persona embarazada también. Muy importante eso, ¿por qué? Por el tema del fármaco, que no le vaya a hacer algún daño al hijo, ¿no? Ahí va, está bien, por lo que es el binomio, ¿no? Materno-fetal, capaz que hay algunos fármacos que no, durante el embarazo no los podemos prescribir, eso está muy bien, está bien. Y además, Y el otra embarazo cosa, te cambia, perdón, el embarazo te cambia las dosis, ¿no? Por el cambio de la bulimia y todo eso, o da siempre las mismas. bueno, ahora no me acuerdo así un fármaco que te cambie la dosis. Sí tenés esos aspectos farmacocinéticos que te cambian, sí, pero ahora puntual no me acuerdo alguno que tengas que cambiar. Pero por ejemplo, si vos ves que hay como un fallo terapéutico, o bueno, no le está haciendo bien, y bueno, capaz que se debe a eso. Pero son cosas que hay que tenerlas en cuenta, está muy bien, sí. Ahora no me acuerdo bien alguno, pero sí, está bien. O sea, hay un montón de cambios, entre ellos sí, habla un montón de la bulimia, de gasto cardíaco, está bien, sí. No, y lo otro que les iba a decir es que qué pasa. Con estos que estamos hablando, los antimicrobianos, estamos hablando, bueno, yo que sé, actúan, no sé qué, del ergosterol, son sitios de acción, ahí es donde se mete, ¿no?, la farmacodinamia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo son esos sitios de acción? El ergosterol y no sé qué historia, y el ácido murámico y no sé qué les parece? Esos sitios de acción. No sé si entendí la pregunta, pero serían dianas específicas de esos microbios en particular. Entonces, no, ponele, no afectaría a las células del cuerpo, de nuestro cuerpo, sino que atacaría solo los Perfecto. microorganismos. Ahí está muy bien, era eso lo que quería decir, que en realidad son sitios, eso es lo que se llama, una cosa que se llama toxicidad selectiva. En realidad son los sitios donde actúan
estos fármacos son muy diferentes a los de la célula eucariota. ¿Tá? ¿Eso qué implicancias tiene? Bueno, que me reduce los efectos adversos de tipo A, ¿tá? Los que están vinculados a, ¿cómo es esto? Al mecanismo de acción, ¿sí? No quiere decir que yo con estos fármacos no tenga efectos adversos, de hecho, los tienen, ¿tá? Ningún fármaco está exento de efectos adversos, pero me los disminuye, ¿tá? A los efectos adversos de tipo A me los disminuye. Justamente por eso, por ese concepto de toxicidad selectiva, que en realidad son sitios que son bien diferentes a los de la célula eucariota, ¿tá? Entonces, bueno, se reduce este tipo de efectos adversos, ¿tá? Sí, se comienzan a ver efectos adversos de tipo B, ¿tá? Y también pueden haber efectos adversos, por ejemplo, que tienen que ver con la eliminación de estos fármacos. ¿Tá? Renales, ¿tá? Por acumulación, ¿tá? Por ejemplo, hay ototoxicidad por algunos tipos de antibióticos, ¿tá? O nefrotoxicidad con algunos antifúngicos. ¿Tá? La otra problemática, que ahí capaz que ya estamos hablando más de esta pata del triángulo, pero es lo mismo, porque están todos interrelacionados. Después también acá lo que importa son las interacciones medicamentosas, ¿sí? O sea, capaz que vos le das un antimicrobiano al paciente, pero ese paciente recibe otros fármacos y pueden interaccionar. Entonces, bien. ¿Qué otra cosa es importante en el huésped? La edad, ¿no? Por ejemplo, si es niña. Ahí va, bien. Eso está bien. Porque ahí te cambian los agentes etiológicos, bueno, te cambia también la presentación farmacéutica que le vas a dar, que eso también ya es más del antimicrobiano en sí, pero está bien la edad, bueno, sí, está bien. ¿Qué más? Es lo mismo que yo tenga la infección en la punta del dedo gordo, a que la tenga en la vejiga, o sea, eso, ¿qué les parece? No, tenés que tener en cuenta si es una infección profunda o superficial y el alcance que tiene el fármaco en la distribución a la que querés llegar. Si vos tenés buena distribución en plasma o si tiene buena distribución, no sé, intraósea o lo que sea. Ahí va. Ahí va. Eso es como lo más importante, ¿no? El sitio de la infección. ¿Era lo que decía Alfonso ¿sí? hoy? Me perdí. No, Alfonso creo que fue lo que dijo si era intracelular, extracelular, está bien, pero acá como más en el lugar anatómico, ¿no? El sitio de la infección, porque hay que tener en cuenta estaba dentro de que... lo de lipofílico, hidrofílico, que unos penetraban mejor ciertas barreras y otros quedaban mejor concentrados en plasma. Y él lo nombró eso. Sí, claro. Sí, está bien. Está bien eso, sí. Pero por ahí acá ya hay más cosas, ¿no? Eso como hablando más que nada de ¿cómo es? El agente etiológico, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta también, yo qué sé, por ejemplo, si ¿cómo es esto? Si, por ejemplo, ¿no? La infección urinaria, ¿tá? ¿Dónde están? Por ejemplo, una infección urinaria causada por la Escherichia coli. ¿En dónde está la Escherichia coli? Urinaria baja. ¿En dónde están los bichitos? En la vejiga, en el vejiga. En la vejiga, ahí va. Entonces, si yo voy a tratar una infección urinaria baja, a mí me interesa que el fármaco se concentre bien a nivel urinario, a nivel de la vejiga. Por ejemplo, la nitrofurantoína es un antibiótico ideal para lo que es el tratamiento de la infección urinaria baja, porque además de que la Escherichia coli, que es el agente etiológico más frecuente de las infecciones urinarias, además de que es sensible a este antibiótico, la nitrofurantoína tiene un perfil farmacocinético de que se concentra muy bien a nivel urinario. Entonces,
eso está bueno, ¿tá? O sea que a mí me interesa que el antibiótico en este caso, o el antimicrobiano, llegue al sitio de acción, ¿tá? Por ejemplo, si yo tengo un fármaco que no, tengo una meningitis, pongámosle, y el antibiótico no atraviesa, ¿tá? La barrera hematoencefálica, no me sirve para nada, ¿tá? Después lo otro es, por ejemplo, a nivel de los abscesos, ¿tá? Los abscesos vieron que si ustedes ya han ido a alguna puerta y eso, años anteriores, o bueno, ahora van a empezar a ir más, van a ver o sea, que los abscesos se drenan, ¿tá? Además de, bueno, porque es el tratamiento bueno, de la infección, ¿tá? Porque en los abscesos generalmente hay un medio que es muy ácido, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? O sea, el antibiótico, ¿tá? Solamente creo que la clindamicina es como bastante estable a nivel de los abscesos, pero la mayoría de ellos, por cuestiones físico-químicas, se pierden estabilidad, ¿tá? En ese ambiente tan ácido, ¿tá? Entonces, bueno, no llega al sitio de la infección, ¿tá? Después vieron que muchas veces cuando se drenan estos abscesos, se hace anestesia local, ¿tá? Que o sea, es nada, porque pasa lo mismo. Los anestésicos locales, ¿tá? Con ese medio tan ácido, no son muy estables, entonces no tienen su efecto terapéutico. Después van a escuchar que, bueno, que la anestesia no prende, ¿tá? Y en realidad es por eso, ¿tá? Porque por la estructura, ¿tá? de los anestésicos locales, o sea, en estos medios ácidos, ¿tá? No son muy efectivos, ¿tá? Entonces, bueno, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Después, si es superficial o profunda, esto no es menor, ¿tá? No es lo mismo una candidiasis vaginal, como la que vamos a ver ahora en estos casos clínicos, que una candidiasis, yo que sé, esofágica, ¿tá? Y también ahí en realidad lo que te cambia es el tipo de paciente, capaz que ahí ya es un inmunocomprometido, ¿tá? No es lo mismo, ¿sí? Capaz que es el mismo agente etiológico, pero que puede causar una infección, ¿tá? En distintos órganos, ¿tá? Con una severidad diferente, ¿tá? Como por ejemplo la tuberculosis, ¿tá? Meningia, ¿sí? Mismo la tuberculosis dijeron que puede andar por cualquier lado, ¿no? Ósea, pulmonar, ¿tá? Cualquier lado. Después lo otro que dijo Sofía, muy bien, o sea, cuando yo que sé, tengo una osteomielitis, ¿tá? Mismo una infección de piel y partes blandas, ¿tá? Puede tener un tratamiento que es tópico, ¿tá? Y ahí también lo mechamos con la vía de administración, ¿sí? Del antimicrobiano, ¿tá? Eso es muy importante. El sitio de la infección es muy importante porque de ello depende, o sea, el éxito terapéutico, ¿tá? Que mi fármaco llegue a donde está la infección, ¿tá? Bien, bueno, ¿qué más? Del antimicrobiano, ¿qué otras consideraciones tendrían en cuenta, además de las que ya hemos hablado? ¿Qué les parece? O todo lo que veníamos diciendo, la vía de administración, la vía de disponibilidad. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Bueno, sí, de lo que, por ejemplo, ¿cómo es esto? Del antimicrobiano, ¿tá? También hay que considerar, bueno, sí, la distribución que se llega al sitio de acción, ¿tá? Y también no se olviden del tema de los efectos adversos. Si bien dijimos que algunos disminuían, ¿tá? También tengo que pensar, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática y justo, ¿tá? El antimicrobiano que le voy a dar
se elimina por esa vía, capaz que considero cambiar de este antimicrobiano, ¿sí? Bien. Y después esto que es parámetros duales, farmacocinéticos, farmacodinámicos, es más de los antibióticos, lo vamos a ver la clase que viene, pero tiene que ver con también, ¿no? De que en aquellos que son antibióticos que son concentración dependiente, a mí me interesa que se alcance una buena concentración en el sitio de la infección. Y aquellos que son tiempo dependientes, capaz que a mí no me interesa tanto las altas concentraciones en el sitio de la infección, sino el tiempo por el cual el antibiótico está por encima de lo que se llama la concentración mínima inhibitoria, para esa bacteria. Entonces, bueno, con ese tipo de antibióticos hay que ser como más exigente en cumplir con la pauta posológica, es decir, que sea cada 8 horas, cada 6 horas, que, por ejemplo, con los que son concentración dependiente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más que nada la clase que viene, que va a ser solo de antibióticos. Bien, pero la idea es eso, ¿no? Que ustedes, bueno, a la hora de ver, yo tengo un paciente que, yo que se consulta por fiebre, entonces, bueno, hay que ver, ¿se trata de una infección? Si es de una infección, bueno, ¿de qué tipo es? Y ahí, tener en cuenta estos aspectos, para poder prescribir un fármaco antimicrobiano, ¿sí? Bien. Bueno. Y esto más o menos ya lo fuimos hablando, ¿no? Las características farmacocinéticas que tendría en cuenta a la hora de elegir un antimicrobiano. Ya lo estuvimos hablando y creo que lo entendieron bastante bien. No sé si quieren agregar algo o quieren preguntar algo de esto. No. No. Bien. No, yo no, profe. Bueno, seguimos. ¿Alguno que lea? ¿Lo vamos haciendo? Dale, yo leo. Paciente sexo femenino de 28 años, sin antecedentes personales a destacar, consulta por flujo, con diagnóstico de candidiasis vaginal. El médico tratante indica fluconazol, 150 miligramos vía oral, dosis única. 1. ¿Qué criterios de selección tendría en cuenta a la hora de prescribir un medicamento para este tipo de infección? 2. ¿Qué vías de administración conoce para el tratamiento de esta infección? Mencione características, ventajas y desventajas de las mismas. 3. ¿Cómo monitorizaría el tratamiento? Bueno, vamos por la primera. En realidad lo del criterio de selección, lo que hablábamos recién, ¿o no? Sí, bueno, ¿qué te parece? Tener en cuenta la paciente, la edad de la paciente, el agente etiológico. Que es una mujer, tipo una edad reproductiva, que tiene infección localizada en el tracto vaginal, que es por una levadura, entonces no le vas a dar un antibiótico, le vas a dar un antifúngico. Perfecto, o sea, ahí ya te tira el agente etiológico, ¿no? Bien, es una cándida. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa importante del huésped? Que también me va a determinar el tratamiento o, bueno, la vía. Que no está embarazada. Ahí va, ¿y por qué me interesa eso? Porque capaz que tendrías que variar la vía. En caso de estar embarazada, capaz que optarías por un tratamiento tópico. Bueno, ¿y el fluconazol? ¿Qué les parece? ¿Se puede dar durante el embarazo? ¿No se puede? ¿Qué leyeron de eso? Vieron que hay un teórico de esto que lo grabó Stephanie Viloga, que es grado 3 también de ginecología. Después Bichon Locke habla de antifúngicos. ¿Sí?
¿Qué les parece el fluconazol en la embarazada? Por vía sistémica, por vía oral. ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? En realidad no se supone que el fluconazol, que tipo es de los azoles, no se supone que tienen menos toxicidad que otros azoles, que es menos tóxico, pero no sé si se puede ver o no en el embarazo. Sé que es menos tóxico que otros. Ujú. Bueno, ¿nadie más que sepa algo de eso? Pero no se No. usa en forma tópica y se lo está dando en forma vía oral porque está embarazada. Perdón, no está embarazada, no sé qué dije. Pero No. Bueno, eso es lo que traemos a discutir, ¿tá? Las vías de por eso. administración de ¿cómo es? En este caso que se le indicó un antipsicótico, ¿tá? Eso es lo que vamos a discutir. Pero, sepan que en la embarazada, ¿tá? El fluconazol en realidad hay como evidencia que es como contradictoria, ¿tá? Se aconseja abortos. evitarlo por vía sistémica, ¿tá? Se aconseja evitarlo por vía sistémica, o sea, por vía oral, por vía intravenosa, lo que sea, y se utiliza solamente por vía intravaginal, ¿tá? En el caso de ser necesario, porque se asoció sí a defectos musculoesqueléticos, ¿tá? Hay como evidencia que todavía no es como muy certera, entonces durante el embarazo hay que evitar la vía sistémica, ¿tá? Con el fluconazol, ¿sí? Entonces, bueno, ahí cuando hablábamos del huésped me interesa saber eso. Bien, después lo otro que es una infección fúngica, ¿tá? Ya te tira una candidiasis, entonces, bueno, lo ideal es un antifúngico, ¿tá? Que eso es importante, porque después a ustedes les va a pasar, ¿tá? Les va a venir esta paciente, ¿tá? Bueno, está una vaginosis, sí, ¿tá? No sé si es bacteriana, si es por un hongo, ¿qué hago? Bueno, vamos a mandarle Biosol Plus, ¿tá? Que tiene, no sé qué azol tiene, pero ponele que tenga ketoconazol, tiene metronidazol, ¿tá? Que es un antibiótico, y alguna otra cuestión más, entonces ahí ya cubro todo y ya salgo del apuro y ya está. Entonces, bueno, cuando la historia capaz que no es muy clara, bueno, sí, puede haber, puede ser una vaginosis bacteriana, no sé, bueno, está. Pero hay que evitar ese sobreuso, ¿tá? De agentes combinados, ¿tá? Es decir, de esas combinaciones, ¿sí? De un antibiótico con un antifúngico, ¿tá? Con jugo de naranja, yo qué sé, porque te viene cualquier cosa. ¿Tá? Entonces, evitar ese sobreuso de los combinados. ¿Tá? Podría ser que, bueno, que si yo le inicio un tratamiento solamente con antifúngico, y bueno, y si no marcha bien, ¿tá? O la revaloro a la paciente a las 48 horas, y bueno, si anduvo bien se lo dejo, si no, le asocio, bueno, algún otro antimicrobiano. ¿Tá? Pero la idea es eso, ¿no? De que, ¿cómo es esto? Vemos, ¿no? Ese punto del triángulo de ver el agente etiológico, en estos casos, que es una consulta muy frecuente, les va a pasar como internos, como médicos generales, evitar ese sobreuso, ¿tá? De agentes combinados, ¿tá? Tanto por vía oral, ¿sí? Como por intravaginal, ¿tá? Porque ahora vamos a ver qué otras vías de administración hay para esta patología, ¿no? Pero bueno, pensar eso. Bien. Entonces, bueno, Sofía, creo que fue quien habló. ¿Qué te parece, bueno, la vía de administración? ¿Qué otras hay? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué pudiste ver de eso? Nada, lo que dijimos recién, ¿no? Que no le vas a dar algo sistémico si está embarazada porque está asociado a defectos esqueléticos que dijiste tú, y que como es una sol le puedes dar algo tópico, ¿no?
tipo, no sé cómo son la presentación, no sé si son óvulos o qué, o no. Pero como si es una sol, ¿a qué te refieres con eso? Que el fluconazol no se usa en casos tópicos, tipo infecciones tópicas. Sí, O sea, se usa de forma, no sé cómo pues, explicar. claro. Me viene un problemilla ahí. Tipo, lo usas como, tipo, no sé, el ketonazol no se usaba tipo shampoo para la tiña y el fluconazol lo puedes usar como algo localizado para la candidiasis vaginal. Ahí va, hay distintas, ahí va, también en sus presentaciones, ¿sí? Para distintos tipos de infección por estos hongos. Acá estamos hablando, ahí va, específicamente de una candidiasis, ¿tá? O sea, una cándida, y vaginal. Está bien, sí, lo que vos decís, que eso capaz que si a alguno le gusta más la dermatología, lo van a ver a eso, ¿no? Yo qué sé, vieron que incluso hay, cuando hay, ay, no me sale onicomicosis, ¿tá? Hay, por ejemplo, esmalte, ¿tá? Para tratar la infección tópica, o mismo también puede ser por vía oral. Obvio que hay, cuando son, ahora que ustedes andan, arrugan con parásitos, me dan 1000 vueltas, pero tal, yo que sé, infecciones cutáneas por hongos, sí, obvio, el tratamiento tópico, ¿tá? Con cremas y eso está. Pero acá, claro, estamos hablando de una candidiasis y vaginal. Ahí va. O sea, la otra vía de administración sería intravaginal. Está bien. Entonces, ¿qué les parece? En cuanto a la efectividad para erradicar la infección, ¿tá? Es lo mismo la vía oral que la vía intravaginal. ¿Qué les parece? ¿Da igual dar una que la otra? ¿O cómo sería eso? ¿Tienen idea? Y como la Creo infección se está como la infección se está concentrando ahí en la vagina, supongo que es mejor darlo por vía tópica, o sea, intravaginal, porque va a ir directo a donde tiene que tratar y no se va a dispersar tanto por todo el sistema. ¿Qué otra opinión tienen de eso? Yo iba a decir que no tanto sobre me refiero que la vía, lo que me parece es que la vía vaginal lo que tiene es que tenés que hacerlo por varios días, entonces es más difícil conseguir adherencia al tratamiento. Y una dosis única de fluconazol, conseguís la adherencia al tratamiento enseguida, entonces es más sencillo asegurarte que vas a lidiar con la infección que si le das óvulos, por ejemplo. Eso está muy bien lo que decís, Camila, está muy bien. Eso está bueno, porque es como para ver qué tanto se va a adherir o no al tratamiento. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? La efectividad es la misma, ¿tá? Por vía oral, en este tipo de infección, ¿tá? En este caso, es la misma. No hay diferencia si yo doy por vía intravaginal que si doy por vía oral, ¿tá? Entonces acá lo que hay que discutir son qué ventajas me ofrece una y qué desventajas, ¿no? Y ver cuál es la más adecuada para mi paciente. Eso que dice Camila es muy importante. Yo, claro, suponiendo que esta paciente no está embarazada, ¿no? Con la vía sistémica, es una dosis única y ya está. ¿Tá? Capaz que con la vía intravaginal, ¿sí? Por más que es una vez al día en la colocación de un óvulo en la noche, ¿tá? Una vez al día por 5 o 7 días, ¿tá? Igualmente es un tratamiento que lo tiene que hacer, ¿no? Todos los días por esa duración. Eso está muy bien, ¿tá? Ver la adherencia al tratamiento. ¿Tá? Bien, pero en realidad sepan eso, ¿tá? Que para esto, ¿tá? Y de hecho, ustedes no sé si han leído las guías de ITS del Ministerio, vieron que en realidad les pone, ¿no? O sea, mundialmente no hay una mejor que otra, ¿tá? Puede ser o vía intravaginal o vía oral, ¿tá? Lo único que hay que ver es cómo
qué es lo más conveniente para mi paciente. ¿Tá? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de la vía intravaginal? Además de las que ya dijeron, que es un tratamiento localizado, que allí está la infección, que muy bien dijo la compañera. ¿Qué otras ventajas ofrece la vía intravaginal en este tipo de infección? Lo que hablábamos, que tiene menos efectos adversos en la embarazada. Muy bien, perfecto. Me encanta, ¿no? Hoy están lúcidos, les vino bárbaro el parcial. Muy bien, ¿está? O sea, se disminuyen, ¿tá?, los efectos adversos sistémicos, ¿tá? O sea, es un tratamiento que es localizado, ¿tá? Lo que sí vas a tener efectos adversos locales, ¿tá? Que puedes tener, yo qué sé, frito, ¿tá? Pero los efectos adversos sistémicos se disminuyen, ¿tá? Cuando yo me doy por vía oral, ¿sí? Que capaz que ahí hay algunos efectos adversos, ¿tá? Bien, ¿qué otras ventajas? Bueno, en realidad son eso, no hay mucho más, es eso, ¿no? Es un tratamiento que es más localizado, ¿tá? Depende, bueno, de la comodidad de la paciente, ¿tá? Se disminuyen los efectos adversos sistémicos y, por ejemplo, es una solución en una paciente embarazada que tiene este tipo de infección, ¿no? Que yo le hago un tratamiento local, ¿no? O sea, intravaginal, y no sistémico, y me ahorro ese problema, ¿tá?, de la teratogenicidad, porque en realidad la absorción a ese nivel es muy bajita, ¿tá? Bien, perfecto. Otro puede Bueno. ser la interacción con otros fármacos también, ¿no? Perfecto. ¿Tá? Eso es muy importante lo que dice Guzmán, porque justo los azoles, ¿tá?, el fluconazol, ketoconazol, miconazol, los azoles, estos antifúngicos, ¿tá?, que los van a ver para el tratamiento de otras infecciones fúngicas. ¿Qué pasa? En este caso no, porque es 28 años, joven, sana, ¿tá?, sin otros antecedentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los azoles son inhibidores de los citocromos hepáticos. Entonces, si un anciano, yo qué sé, tiene inmunodeprimido, tiene una infección fúngica y que a su vez está con otros fármacos, ahí, ¿tá?, tenemos interacciones medicamentosas, ¿tá? Y también los azoles prolongan el intervalo QT, ¿tá? Entonces, eso capaz que cuando tengo un solo medicamento que me prolonga el intervalo QT, no pasa nada. Ahora, cuando yo tengo más de un medicamento que me prolongue el intervalo QT, ahí ya hay problemas, ¿tá? Porque ahí se suman, ¿tá?, factores de riesgo, y el mayor problema del intervalo QT, de la prolongación del intervalo QT, capaz que esto es muy clínico para ustedes, ¿tá?, pero lo mismo que les digo, se los dije recién a ustedes, ya no me acuerdo, está en un momento que tienen que absorber conocimiento, ¿tá? Entonces, el problema de la prolongación del intervalo QT es que se pueden generar arritmias, ¿tá?, malignas, como por ejemplo la torsada de Pons, ¿tá?, que es una arritmia que en realidad, bueno, tiene un tratamiento específico, ¿tá?, con sulfato de magnesio, pero que es complicado, ¿no? Bien, bueno, entonces eso es importante también. Bueno, entonces tengan presente eso, que yo lo puedo dar tanto por vía sistémica como por vía intravaginal, ¿tá? No hay una mejor que la otra, simplemente tengo que ver cuál es más conveniente para mi paciente, ¿tá? ¿Eso les quedó claro? Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las distintas vías de administración, ¿sí? Y que después, dentro de los criterios de selección, lo importante es saber el agente etiológico, ¿tá? Y no prescribir, ¿tá?, indiscriminadamente los óvulos combinados, porque después van a ver que, si ustedes después se fijan, ¿dónde se pueden fijar?
ustedes para ver, esto para que sepan para la vida, para ver bueno, yo quiero saber qué fármacos hay acá en el Uruguay, ¿no? Si este medicamento está presente acá en el Uruguay. Entonces, en la página del ministerio hay una cosa que se llama el listado de medicamentos. Ahí ustedes ponen el medicamento que quieren saber si se encuentra acá en Uruguay, y les salta todas las presentaciones que hay. ¿Tá? Entonces, con los óvulos, si ustedes ponen, yo qué sé, metronidazol o ponen, bueno, fluconazol, les va a salir todas las presentaciones, ya sea intravenosa, vía oral, en óvulos, ¿tá? Y les va a salir las combinaciones. ¿Tá? Entonces, bueno, evitar, ¿tá?, ese sobreuso de los óvulos combinados. ¿Tá? Ya que le mando esto y me quedo tranquilo. ¿Tá? Lo mismo con esas infecciones que yo les digo que son como de piel y partes blandas, que bueno, o que son medias chotas ahí, entonces ya le mando, sí, el antifúngico, el antibiótico, la cremita con todo. ¿Ah? Evitar ese sobreuso de agentes antimicrobianos combinados. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo monitorizarían el tratamiento en esta paciente? ¿Qué les parece? ¿Cómo monitorizar el tratamiento? ¿Se acuerdan cómo monitorizar los tratamientos? Era eso de si lo hacías predosis y todo eso. Eso era, ahí va, la monitorización con los antiepilépticos, la dosificación plasmática. Pero, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos en los primeros talleres la monitorización de un tratamiento? ¿Cómo lo monitorizaban? ¿Se acuerdan? ¿Lo de viendo cómo bajaba la concentración en el plasma? ¿Cómo bajaba? No, eso no sé qué es. No sé eso qué es lo que decís. La monitorización de un fármaco no implica ver los niveles plasmáticos de ese antibiótico, de ese fármaco. Claro, eso es la monitorización, digamos, para clínica en el plasma, está bien, sí. Pero monitorización en general, lo que se llama monitorización de un tratamiento, monitorización terapéutica. Cuando ustedes se acuerdan, yo les decía, cuando ustedes prescribían un fármaco, después tenían que monitorizarlos. ¿Se acuerdan cómo eran los pilares que tenía esa monitorización? ¿No? Bueno, les explico. Ustedes, eso es lo que se llama monitorización de la terapéutica, ¿tá? O sea, monitorización de un tratamiento. O sea, no era Cuando eso yo de prescribo, sí, María. no, de que no monitorizabas a todos, que eran tipo los que tenían como estrecho rango terapéutico. Ahí va, eso está bien. Eso es con los antiepilépticos la paraclínica. ¿Tá? Cuando yo lo pincho, le saco sangre para ver cómo está el fármaco en el plasma. Pero eso no lo vimos como general para todos. Es solo para antiepilépticos. Claro, eso es de antiepiléptico, porque acordate que no vamos a andar dosificando en plasma todos los fármacos. Ahí va. Pero esto es más general, esto es monitorización de un tratamiento, ¿tá? O sea, cómo lo sigo yo a este tratamiento, ¿tá? Que es algo que hay como que instaurarlo más en la clínica, que son 3 pilares, ¿no? Yo prescribo un medicamento y lo tengo que monitorizar. Lo puedo monitorizar clínicamente, ¿tá? O sea, la pata clínica, que
es, bueno, la evolución del paciente, ¿no? Si se fueron los síntomas y los signos por los cuales consultaba, ¿tá? Cómo marchó con la medicación, ¿sí? Cómo evolucionó. En este caso, que es una infección tan leve, ¿sí? En una paciente joven, todas las cosas que decimos, en realidad la monitorización de tratamiento es clínico, ¿tá? A ver si remitieron los síntomas, ¿tá? Pero después para otros fármacos puede haber una monitorización paraclínica, ¿tá? Por ejemplo, ver si hubo alteraciones en el ionograma, alteraciones en el hemograma, ¿tá? Alteraciones, yo que sé, en la función renal, ¿sí? Que ahí yo tengo que sacar paraclínica. Y después el tercer pilar, ¿tá? Es si se adhiere o no al tratamiento, ¿tá? Así es como yo monitorizo un tratamiento, ¿sí? Cuando lo prescribo, ¿no? Yo prescribo, ¿sí? Y tengo que monitorizarlo, ¿sí? Que es una monitorización diferente a la que hablábamos en la clase anterior con los antiepilépticos, es diferente, ¿tá? Esto es monitorización del tratamiento que indiqué, ¿tá? O sea, como controlar al paciente.